Una franquicia de videojuegos se considera conocida cuando ha tenido más de un lanzamiento exitoso, al grado de que todo gamer logra identificarlas. Pero, existen entregas que no fueron tan exitosas como otros títulos, por lo que pueden considerarse poco conocidas. Es por eso que en este video te presento 5 videojuegos poco conocidos de franquicias famosas. Número 5. Pokémon Snap. Lanzado originalmente para la Nintendo 64 en 1999, cuenta la historia de Todd Snap, un fotógrafo que es llamado por el profesor Oak para ir a una misteriosa isla para tomar fotografías a los Pokémon que habitan ahí. La cámara guía por los escenarios donde el jugador tendrá que tomar fotos con ayuda de objetos, para al final ser calificado. El juego tuvo buena recepción y luego de que los fans pidieran una nueva entrega, llegó al fin el 30 de abril de 2021. A pesar de ser un juego aceptado, puede pasar desapercibido para los menos fans de la saga Pokémon. Número 4. Street Fighter 2010. 3 años después de su exitoso Street Fighter, Capcom lanza para la NES, Street Fighter 2010, un juego de acción de plataformas, completamente diferente al género de peleas que Street Fighter nos tiene acostumbrados. El protagonista es Ken, un policía cyborg que buscará vengar a su amigo asesinado y recuperar un virus robado capaz de crear mutaciones en humanos. Es así como Ken tendrá que destruir enemigos y superar obstáculos para completar su objetivo. Número 3. Resident Evil 4 Edición Cibo. Probablemente hayas jugado Resident Evil 4 en PS2 o GameCube, pero dudo que conozcas a alguien que lo haya jugado en Cibo. Cibo fue una consola lanzada en 2009 en Brasil y México, pretendía ser una consola accesible con juegos baratos con el fin de reducir la piratería, sin embargo no tuvo el éxito esperado y era bastante inferior en potencia a otras consolas del mismo año. El juego es similar al que todos conocemos, pero con cambios principalmente en gráficos y animaciones, no hay cinemáticas, faltan algunos audios y hay algunos cambios en la jugabilidad, todo esto debido a las limitaciones de la consola. Número 2. Halo 2600. Por increíble que parezca, el famoso Halo tuvo una entrega para Atari 2600. Aquella consola muy popular a finales de los años 70. El juego fue lanzado en la Plastic Gaming Expo del año 2010, donde se pusieron en venta copias limitadas. Fue creado por Ed Fries, quien dijo que había sido todo un reto debido a las limitaciones físicas de la consola. Actualmente puedes comprar una copia física por $30, una excelente pieza de colección. Número 1. You're not afraid of dragons, are you? Of course not. Then get my necklace back from Gleok, okay? Pretty please. Link, The Faces of Evil. Este juego fue lanzado en 1993, para la consola Philips CDI. Una consola creada en 1999, de las primeras consolas en implementar el uso de discos compactos. Nintendo le otorgó algunas licencias para que estos hicieran juegos, de ahí nace Link, The Faces of Evil. Una entrega de la famosa The Legend of Zelda. En esta aventura Link tendrá que superar obstáculos y derrotar enemigos para rescatar a la princesa Zelda. Destacan las curiosas animaciones que se reproducen al interactuar con ciertos personajes o situaciones.
Además de este título, salieron otros 2 juegos de Zelda para esta rara consola, uno de ellos bastante similar llamado The Wand of Gamelon. Look what has happened! In the darkest nightmare hour, when not moon nor sun has risen, I take Zelda in my power. Bueno, hasta aquí el video, espero que te haya gustado, déjame en los comentarios cuántos juegos de los mencionados conocías, te invito a darle like y a suscribirte a mi canal, yo soy Pedro Bellic y nos vemos en el próximo video.